Hola, Dios le bendiga. Saludos. Les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de poder seguir sirviendo en sus caminos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a ustedes por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video. Gracias por suscribirse a nuestros canales en YouTube como Contradicciones de Dios y el canal de YouTube Pastor Julio Matamoros. También a los que nos siguen en TikTok como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. A los que nos siguen en Clapper como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. También a los que nos siguen en Facebook como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros y las páginas Ministerio Profético Palabra Ungida y la página de Facebook Pastor Julio Matamoros. También estamos en X, en Truth Social, en Instagram, en Thread, en Lemonade, I don't know. Bueno, sin más preámbulos, queremos seguir con el segmento Haciendo Conciencia. Hoy quiero hablar de una contradicción que aparece en la Escritura o que aparenta ser una contradicción y que muchas personas usan estos textos para enseñar la doctrina tres veces S o salvo siempre salvo. Entonces, vamos a usar los textos, vamos a ver los textos en que se basan para poder creer que está diciendo claramente que uno es salvo siempre salvo. Perdón, que el hombre no puede perder la salvación que recibe. En sí la salvación no se pierde porque queda ahí, pero el hombre pierde la salvación. ¿Okay? Es muy distinto. Entonces vamos a ver por qué ellos creen, porque entienden con estos textos que la persona es salva, siempre salva. Una vez confiesa a Jesucristo, ya es salva. Entonces vamos a usar la escritura que está en 1 Corintios, capítulo 5, y versículo 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, debido a que aquí dice, las personas entienden de que ahí está diciendo bien claro que la persona, aunque cometa ese pecado, que aquí estamos hablando de un pecado de fornicación por un lado y un pecado de adulterio por el otro lado. La mujer está cometiendo adulterio y el joven está cometiendo fornicación porque pues él no es una persona casada, entonces no comete adulterio, sino que comete fornicación. Entonces, las personas que creen en la siempre salvo, creen que aquí está diciendo bien claro que aunque el hombre se muera, él va a ser salvo. Bueno, cosa tan rara en la vida, chicos, ¿no? Entonces vienen y toman el concepto de decir nadie es salvo por obras, sino por gracia. Todo eso lo entienden totalmente mal, no entienden el concepto cuando se dice eso, el tiempo en que se dice eso, por qué se dice eso. Entonces lo vamos a explicar aquí así a la carrerita. El hecho de que la Escritura diga que no somos salvos por obras está hablando porque los judíos creían firmemente, y usted lo puede encontrar en Hechos 15:1, ¿verdad? Donde le enseñaban a la gente que el que no guardara la ley no podía ser salvo, la ley de Moisés. Entonces, por eso se usa la palabra no somos salvos por obras, pues está hablando de las obras de la ley, sino por gracia, ¿ok? Entonces entienden totalmente que ya nadie tiene que hacer nada, que tienes que vivir la vida loca y que puedes vivir como tú quieras, y con el hecho de que confieses que crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya tú eres salvo y nada más. Entonces ese es el concepto que hay de la salvación, siempre salvo, siempre salvo. Entonces vamos a ver en la Escritura lo que dice con respecto a entregar a Satanás. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Dice la Escritura así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Entonces, cuando vemos allá en el texto que son entregados a Satanás para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, aquí ya nos explica un poco más para qué son entregados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que son entregados para que aprendan a través del azote, a través de la disciplina, a través del sufrimiento que les va a causar Satanás en la carne, para que ellos se vuelvan a Dios, para que aprendan a no andar haciendo lo que andan haciendo. O sea, para que se arrepientan de lo malo que andan haciendo, ¿ok? Y se corrijan. Y así otros también aprendan de que no es de esa forma como se camina en los caminos del Señor. Entonces, bien importante entender. Pero cuando la gente usa un solo texto, se enfoca en ese texto como los que le pusieron el velo a la mujer, que solo hay un texto en todas las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Pacto con respecto a que la mujer puede ponerse un velo. Y ya con eso le metieron la doctrina y todas las mujeres que se congregan con ellos están obligadas a usar ese trapo innecesario. Entonces, aquí están haciendo lo mismo. Porque entienden que ese texto dice que para que, voy a volverlo a leer, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces me pregunto, ¿cómo va a destruir la carne Satanás, no? O sea, que tiene que pegarle buenas azotadas, ¿verdad? Tiene que caminar, la persona va a padecer la persecución de Satanás, el trato. Por eso en 1 Timoteo 1:20 ya se nos dice más claro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, un castigo para corregir algo, bendito Dios santo, para que ellos aprendan. Así es como van a aprender y así es como el alma o el espíritu, como dice allá, va a ser salva en el día del Señor. Entonces vamos a ir a ver otra escritura de la cual ellos entienden correctamente también. Dice así, Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Entonces, vuelven otra vez a entender mal la escritura aquí, ¿ok? En el concepto de decir que no importa lo que hagas, tú ya una vez con creer en Jesucristo ya eres salvo. Porque entienden que en el libro de Romanos dice eso, que el que confesar el nombre del Señor será salvo. Pero la escritura no está radicada solo en eso, porque entonces, ¿qué necesidad habría del montón de libros que tenemos, verdad? Especialmente en el Evangelio. Entonces, es bien importante entender lo que está diciendo la escritura aquí. La escritura dice bien clara que la obra mala de tal persona va a ser acabada, va a ser destruida, ¿verdad? Y la obra buena de una persona si permanece, va a ser recompensada, cada uno con su recompensa, ¿ok? Entonces dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, entonces cuando te dice la escritura que vas a ser salvo, así como por fuego, ¿qué entiendes? ¿Qué crees que está diciendo? O sea, te está diciendo claramente que tú tienes que aprender de eso para que tú alcances esa salvación. Si no aprendes, tampoco vas a poder alcanzar salvación, porque escrito está en la escritura también de Jesucristo. Dice, vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y Jesús no les dice que está bien hecho, que son salvos, que pasen buen siervo fiel. No, al contrario, les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, sería contradictorio, ¿no? Que viniera la escritura y dijera una cosa aquí y diga otra cosa allá con respecto a la salvación. Entonces, para ponerle fin a este video, vamos a ir al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Bendito Dios Santo Todopoderoso. Entonces, leemos y dice así,
¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces claramente estaríamos contradiciendo, ¿no? El mismo Dios estaría contradiciendo. ¿Qué Dios más desordenado sería, no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque está diciendo bien claro aquí que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, si alguien está practicando tales cosas como la fornicación, los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, es importante entender el texto en 1 Corintios 5, ¿verdad? De qué está hablando Pablo ahí, ¿verdad? Para que seas salvo. O sea, claramente te están diciendo que te van a meter a prueba, te van a meter a disciplina, te van a meter, vas a pasar por un proceso para que te arrepientas, para que aprendas a no andar haciendo esas tonterías y así puedas caminar, enderezar lo torcido para que tú camines en la voluntad de Dios buena y perfecta. Si tú decides no caminar en la voluntad buena y perfecta de Dios, por supuesto que tu fin va a ser el lago que arde con fuego y azufre. No se contradice la Escritura. Sencillamente las personas corren a la ligera solo en un texto y no analizan el resto de las Escrituras. Por ende andan enseñándole a la gente salvo, siempre salvo, y creen que solo se trata de confesar al Señor Jesucristo y vivir una vida loca, cuando la Escritura, no solo aquí, ¿cómo se llama? Dice la Escritura con respecto a eso, porque voy a añadirle otro poquito, porque en el libro de los Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Dice así, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, por favor, dejen de entender la Escritura a la ligera, livianamente, como dice la Escritura, los sensuales que no tienen el Espíritu, porque no están dándole el valor espiritual a la palabra, solo están entendiendo por la letra, no están haciendo uso del sentimentalismo. Entonces, esas personas no van a poder cambiar, no van a poder mejorar sus caminos, porque no están siendo enseñados conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentirse y convertirse a Dios es claramente de sentir vergüenza del pasado, ponerle un alto, ¿ok? Dejar de practicarlo y empezar a practicar la voluntad de Dios, a poner por obra la palabra de Dios. Eso se llama arrepentirse y convertirse a Dios. Entonces, si una persona viene y dice que cree en el Señor Jesucristo, pero quiere seguir andando de fornicario, de adúltero, de ladrón, de brujo, de hechicero, de maldiciente, lo que sea, que menciona la Escritura como desagradable a Dios, entonces ¿cómo Dios lo va a hacer salvo? Se estaría contradiciendo Dios, porque Él mismo está pidiendo que se arrepientan. Por eso esos que van a predicar a la calle y decirle a la gente que Dios los quiere como tal y como están, les están mintiendo, porque no es cierto. Dios quiere que se arrepientan y se conviertan a Él, tal y como lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, creo que es, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así de fácil. Entonces, no es una contradicción, es sencillamente las personas que usan el sentimiento y se aferran a un solo texto ignorando el resto de las Escrituras,
que las mismas escrituras no se contradicen la una a otra, sino que se unen para darnos una enseñanza completa y perfecta. Así que no te dejes que te engañen en el hecho de creer que tú puedes andar de fornicario y porque confieses que Jesucristo es el Señor, ya eres salvo. De ninguna manera, ¿ok? Así que mejor arrepiéntete y conviértete a Dios y vuélvete a Dios de todo corazón para que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia y ruega al Padre por salvación por tu alma. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias y por favor síganos y suscríbase. Chao.